Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Para mí es un gusto que podamos hoy dialogar con un gran amigo, un hombre que ha avanzado en el mundo defendiendo la libertad de prensa, defendiendo aquellos principios a los cuales nunca se puede renunciar. Digo, no se puede renunciar porque hay un cometido indispensable y fundamental de defender estos valores que son de enorme trascendencia para la prensa, para los medios, para la información de la gente. Para eso tenemos al doctor Daniel Dessain, que ha sido presidente de ADEPA, que es presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana, que está en una tarea de avanzar en diversos campos. Ahora estuvo en México hace unos días y allí la Asociación de Diarios, de Medios, que integra él como único hombre del país, ha marcado una línea de conducta. Daniel de Seca, además, es presidente de la Gaceta de Tucumán, que tiene una ímproba tarea en todos estos aspectos de defender los principios que son fundamentales, que la libertad de prensa tenga sentido, que tenga razón de ser, con lo cual la democracia se puede instalar de sobremanera. Querido Daniel, te agradezco mucho tu presencia y sé que estuviste en México, que estuviste con los medios, así que te dejo a vos que digas a los televidentes cómo estás viendo esta situación. Gracias, Pocho, por la presentación y por invitarme nuevamente. Sí, efectivamente estuve hace unos días en México en un foro de inteligencia artificial organizado por Google y en otro foro también sobre el mismo tema organizado por la Asociación Mundial de Editores. Y ahí me encontré con muchos colegas, muchos de los periodistas más prestigiosos de México, como Carmen Aristegui, la conductora de CNN en español, con Roberto Rock, que fue presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa y es el director de La Silla Rota, uno de los principales medios de México, con hasta hace poco presidenta del Foro Mundial de Editores y la nueva presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, con una periodista del debate de Sinaloa, que está en una de las fronteras más calientes para el periodismo, donde sufren mes tras mes asesinatos de periodistas a manos del narcotráfico, que es Andrea Miranda. En fin, muchos colegas muy preocupados por muchos aspectos. México es un espejo para ver algunas de las grandes amenazas que sufre el periodismo y que también sufre la democracia. Por el narcotráfico, en un punto, es el lugar del planeta fuera de los lugares bélicos donde hay enfrentamientos abiertamente bélicos más peligrosos para el ejercicio del oficio. Ya hay 4 periodistas asesinados en lo que va del año y se acumulan por decenas si miramos hacia atrás, pero también para la democracia, ¿no? La presidenta Sheinbaum, que es la heredera de Andrés Manuel López Obrador, el presidente que llegó al poder en el año 2018 con un nuevo partido, Morena, que cambió, desdibujó, ¿no?, la vieja estructura política mexicana, está llevando a México a una involución democrática, ¿no? A un proceso de erosión institucional con distintos movimientos. El más reciente fue la introducción de la elección popular de jueces, ¿no? Se hicieron hace poco las elecciones para votar a jueces de las distintas instancias, que incluyó a 9 miembros de la Corte Suprema de Justicia con una abstención histórica, solamente votó el 13% del padrón, y eso quiebra, bueno, uno de los presupuestos democráticos, que es el de la independencia del Poder Judicial, porque todo este movimiento lo que ha generado es que el partido gobernante pueda controlar a la justicia, tiene mayoría en las dos cámaras, avanza con una ley de medios que puede socavar la capacidad de fiscalización del periodismo. Es decir, va desmontando desde adentro del sistema, muchos de los presupuestos institucionales básicos del equilibrio republicano y va transformando a ese régimen en
en un régimen que camina hacia la autocracia, que podemos definir como un régimen híbrido, ¿no? Con fronteras muy difusas, que plantea esa dificultad que planteaba en un libro Steven Levitsky, ¿no? Cómo mueren las democracias, ¿no? Cómo hay procesos, sobre todo los del populismo, de distintos sesgos demagógicos, que van quebrando, ¿no? Que van erosionando los principios básicos del sistema democrático de manera lenta y que es muy difícil advertir, bueno, cuál es el momento en que se quiebra un sistema y se transforma en otro, ¿no? Y ese experimento que vemos en México de manera desembosada, ocurre en muchos otros lugares del mundo. Por eso hay que estar muy alerta cuando se merodean las fronteras del sistema, ¿no? Cuando comienzan poco a poco a desajustarse los equilibrios básicos que sostienen un sistema en momentos de gran polarización, de gran fragmentación, de grandes daños al debate público, de grandes alteraciones, de discursos altisonantes, donde lo que veíamos sobre la inteligencia artificial y el avance arrollador de la tecnología va en línea con esto, ¿no? O sea, hoy ese debate público, que es el que sostiene cualquier democracia, está muy alterado por la forma en que nos comunicamos y por la intervención de los sistemas tecnológicos. Mira, Daniel, esto demuestra tu preocupación, tu información, tu conocimiento, ya que vos estuviste ahí. Estuviste para que resplandezca la libertad de prensa, para que las cosas se hagan como corresponde. Y esa es una gran tranquilidad que nos brindas para defender las cosas que son totalmente de enorme trascendencia. Y estuviste en México 2 días y ahí viste cómo podían resolver esta cuestión cuando se quería llevar por delante lo que es la democracia, lo que son los principios. Así que esto los deja tranquilos a los argentinos, a los que creemos en todo esto, porque está siempre vos atento a las circunstancias que se van produciendo. Mira, el periodismo la verdad que está siendo muy cuestionado, vive un momento muy difícil para su sustentabilidad, por un lado por los procesos de avance de las grandes plataformas tecnológicas que van debilitando el modelo de negocios del periodismo, ¿no? Van captando publicidad, que es el combustible con el que se sostiene, básico con Claro, el que se sostiene el periodismo, usando los contenidos que genera el periodismo, generando nuevos desafíos para su viabilidad con la introducción de muchas de las herramientas de inteligencia artificial, donde es más difícil reconocer el uso de los contenidos, ¿no? Hacer reclamos y defender la propiedad intelectual, que es la base de todo trabajo intelectual, ¿no? Como es el periodismo. Son momentos difíciles y también por los cuestionamientos que vienen de los gobiernos, que vienen de distintos sectores del poder, donde se plantean impugnaciones muchas veces arbitrarias, muchas veces parcialmente eh, correctas, ¿no? Porque el periodismo, como todo oficio, tiene grandes debilidades y grandes vicios, pero lo importante es reconocer la función que tiene el periodismo en toda democracia, ¿no? Sin esa intermediación, sin esa capacidad para fiscalizar y para que la ciudadanía ejerza su derecho a la información, la democracia se vacía, ¿no? La democracia es una ficción. forma de defender que esto no se lleve por delante. Y vos sos un jugador de toda la cancha, de un lado al otro, con México, con Estados Unidos, con los medios. Así que por eso te pedimos que siga en esa línea que realmente tiene enorme trascendencia. Sí, mira, el ejercicio que hacemos, los que estamos en funciones como las nuestras, de participar en las distintas organizaciones que defienden la libertad de expresión y que tienen escala nacional, escala continental, escala global, es poder ver los problemas comunes que tenemos todos y contemplar algunas diferencias. Para un país como la Argentina, que está tan lejos del mundo, ese ejercicio es muy sano, porque allí advertimos muchos de los elementos que nos parecen novedosos en nuestro terreno, pero que tienen muchos antecedentes o que se están dando simultáneamente y tienen que ver con un clima de época y con ciertos fenómenos que son globales y también distinguir algunas particularidades, ¿no? Y efectivamente la Argentina está en un momento de tensiones desde el punto de vista institucional, ¿no? De
discurso público que muy alterado, ¿no? Con Así, incapacidad para tolerar matices, con tendencias hacia los extremos, ¿no? Con radicalización de las posiciones, una dilución del centro político. Hasta ahora veíamos que hasta fines del 2023, cuando aparece el fenómeno de Milei, la Argentina estaba muy descolgada con problemas económicos viejos, como era la inflación, ¿no? La mayor parte de nuestros vecinos, de nuestros países hermanos habían logrado resolver elementos que hacen a la estabilidad económica, pero conservábamos lo que otros habían perdido, ¿no? Que era un sistema de bicoalicionismo, ¿no? Partidos políticos más o menos estructurados, con ciertos equilibrios. Bueno, con Milei entramos en una zona desconocida, pero que tiene muchísimas réplicas a nivel global, donde los viejos presupuestos se alteran, y ahora lo que queda hacia adelante, bueno, empezar a limpiar ese horizonte para ver cuál va a ser el contexto institucional al que nos vamos a mover, ¿no? En qué manera va a haber una oposición que se reconfigure, si ese centro se puede restaurar o no, si los partidos pueden recuperar algún tipo de vigor o entramos en una etapa de personalismos puros, ¿no? Si podemos arribar a ciertos consensos básicos o vamos a tender hacia extremos más duros todavía, una polarización todavía mucho más aguda, con las consecuencias que eso tiene. Bueno, incógnitas que iremos resolviendo sobre el camino en un año como este, que es un año electoral, de elecciones intermedias, donde se va a definir la fisonomía del Congreso, ¿no? La fortaleza eventual que tendrá el gobierno hacia adelante, la solidez o no de la propuesta económica, ¿no? Alternativas que empezarán a asomar en el horizonte mirando ya a la siguiente elección del 2027. Daniel, yo pregunto lo siguiente, con todas estas estos encuentros en los cuales vos estás participando, desde la Gaceta de Tucumán, donde estás dirigiendo tu diario, eh, que es un diario que tiene un tiraje muy amplio, muy grande, a BEPA, a los medios nacionales y mundiales, ¿dónde te sentís más cómodo para defender los principios a los cuales nunca se ha renunciado? Vos llegaste a la presidencia de EPA cuando tenías 37 años, yo recuerdo, y pienso que todo esto le dio un entendimiento muy grande a los principios a los cuales tenemos que defender. ¿Cómo te sentís más cómodo? ¿Cuál crees que es la tarea implícita y expresa que ustedes tienen que realizar? Mira, yo te diría si poder ver los mismos problemas en distintas escalas, ¿no? Es decir, lo que pasa a nivel provincial respecto de lo que ocurre en otros extremos del país o los puntos comunes a nivel nacional y regional y luego escalar a nivel global. Es un ejercicio importante y cada vez necesario por la interconexión de esos problemas, ¿no? Porque hay problemas cuya solución o cuya comprensión requiere a veces ampliar el espectro, pero también vemos particularidades, ¿no? La Argentina es un país muy disímil, con características muy distintas, donde ahora en esta etapa de la nueva gestión empiezan a aparecer nuevas cosas, ¿no? Nuevas alternativas que generan un crecimiento muy heterogéneo, ¿no? Zonas como las que están ligadas a la minería, por ejemplo, que ahora adquieren un futuro muy importante después de haber sido zonas muy postergadas, ¿no? Provincias como Jujuy, ¿no? Provincias como Catamarca, donde se abren muchísimas expectativas, las provincias del sur con lo que es Vaca Muerta, ¿no? Y otras que van a estar más castigadas, que son las que tienen que ver con las economías regionales, ¿no? Con la industria, con el comercio interno, y de ese modo se va trazando un esquema distinto al que estábamos acostumbrados, con un país más ligado a la fortaleza económica en la zona centro, ¿no? En la pampa húmeda, a una división más transversal, que tiene que ver más con la cordillera y con estas nuevas fuentes de ingresos que pueden generar buenas posibilidades para el país desde el punto de vista agregado, pero que va a generar muchas dificultades para aquellas provincias y aquellas áreas que no tienen esos beneficios de la naturaleza, ¿no? Y te diría que, bueno, el mismo razonamiento podemos hacer a escala global y regional, y lo podemos hacer en el tiempo. Bueno, ¿cómo estamos parados hoy? O ¿cómo está la libertad de expresión? ¿Cómo está el periodismo respecto de lo que
ocurría en años anteriores. El kirchnerismo, siempre sostenemos, fue la etapa más dura desde el 83 a la fecha. Hoy vemos muchas similitudes, pero también vemos escalones de distancia respecto de cuestiones que ocurrieron en ese momento, ¿no? Respecto de legislación específica para tratar de asfixiar a la prensa, impugnaciones que se tradujeron en el uso de los servicios de inteligencia, los esquemas de fiscalización, donde hay muchos amagues, ¿no? Que estamos viendo y muchos ataques ya existentes con muchas similitudes, pero que esperamos que no se crucen ciertas barreras donde en ese momento hubo anticuerpos, ¿no? Y resistencias institucionales que lograron que esos quiebres no se produjeran, pero ahora hay elementos muy preocupantes, sobre todo lo que hace a los agravios directos del presidente contra, contra los periodistas, ¿no? A ciertas intervenciones ya en el uso de recursos vinculados al espionaje con ciertos periodistas, como fue el caso de Alcon Adamón. Muchas señales de alerta que en definitiva lo que deterioran es el debate público. No se trata de una cuestión corporativa, ¿no? Del ataque específico y exclusivo y que quede encapsulado en un sector, sino que afecta al clima democrático en general y ese insumo fundamental del sistema democrático, que es el nivel de nuestro diálogo, ¿no? El nivel de nuestro diálogo es el nivel de nuestra democracia. Cuando eso se enturbia, cuando eso se enrarece, cuando se cambian agravios por argumentos, cuando se busca descalificar y generar mecanismos de censura directa o indirecta, como son los de intimidación, bueno, lo que se deteriora en definitiva es el clima de convivencia de todos, ¿no? Daniel, yo digo que tu tarea comenzó fundamentalmente en ADEPA, tu diario, y ADEPA sigue siendo una base de sustentación, de defensa de los intereses, de marcar las cosas como son, y bueno, y que está representada por muchos diarios del país, pero después tener lo internacional. Pero yo creo donde tu base de sustentación fue en ADEPA y ahora sos presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, ADEPA, con otra gente que trabajó siempre en el mismo sentido. Creo que ahí no hay variante, hay una línea de conducta insobornable, la cual hay que defender, me parece, permanentemente. Así Mira, que nos eh, faltan minutos, por ejemplo, para que vos puedas expresarte con total tranquilidad. vos sabés que ADEPA está muy ligada a la CIP. La ADEPA nació en una reunión de la CIP en, en Chile, ¿no? En el año 62. Sí, Y todas estas organizaciones están muy hermanadas entre sí. A partir de ADEPA surgieron otras sí, y algunas muy recientes, como la de México, que tiene poco más de 2 años. ADEPA marcó un rumbo allí, la Argentina también, en todo lo que es la tradición, la jurisprudencia, la legislación en materia de libertad de expresión, ¿no? Fue un verdadero faro en su momento, receptando mucho los principios de la Constitución norteamericana y de la jurisprudencia americana que tomó así nuestra es. Corte, y fue definida por la potencia de sus medios, por la calidad de ciertas instituciones democráticas, ¿no? Por la calidad intelectual de la Argentina, sus editoriales, que iluminaron y fueron un modelo para América Latina y en buena medida lo sigue siendo, ¿no? ADEPA sigue siendo una gran referencia de innovación, de líneas creativas para analizar ciertas cuestiones como son los desafíos de las grandes plataformas tecnológicas, ¿no? Cómo se para, cómo argumenta, cómo trata de desarrollar estrategias para preservar el sector y dinamizarlo. Y el resultado de todo eso es que la Argentina tiene, bueno, algunos de los medios con mayor fortaleza y calidad técnica de habla hispana, ¿no? Pensemos que un medio como Infobae es el medio con mayor cantidad de usuarios en Internet de habla hispana, es número uno en muchos países de la región, como Perú, como México, como Colombia. Clarín y La Nación son los medios que más cantidad de suscriptores tienen, ¿no? Muchas de las trabajos de investigación de periodistas argentinos reciben los premios más relevantes de toda habla hispana, tienen las redacciones más modernas, en fin, en una cantidad de áreas, de géneros, siguen generando modelos de inspiración, ¿no? Y caminos para tratar de
generar respuestas frente a los grandes desafíos que tiene el sector y también respecto de cómo se para frente a los embates del poder, ¿no? Con qué Dani, Dani, autoridad. Sí. lo que vos decías recién, que surgen en el Mercurio de Chile, ADEPA, acuerdo con algunos hombres que después constituyeron también integrar esta entidad. Ahora, ¿cuál es la tarea que vos te vas asignando para trabajar este año, en lo que queda del año, estamos en la mitad del año, en los distintos organismos en los que está representando a la Argentina? Mira, por un lado, ahora ADEPA está desarrollando, está en pleno desarrollo y ejecución, en realidad, de una campaña que destaca el valor del periodismo, está saliendo en todos los medios de la Argentina, en la televisión, en la radio, en los diarios, en los sitios de internet, sobre distintos casos que son muy emblemáticos, que demuestran el valor del periodismo de investigación, del periodismo en general, para sostener ciertos temas que generaron cambios en la vida institucional y en la vida social en general de los argentinos. Ese es uno de los temas fundamentales, que es una forma de una respuesta indirecta a las impugnaciones o a los ataques que se hacen desde el poder, ¿no? Para mostrar en casos de distintas épocas la importancia que tiene el periodismo. Y lo otro que es fundamental es la defensa del valor de nuestros contenidos frente al uso que hacen las plataformas tecnológicas, ¿no? El mundo requiere un esquema para poder preservar al periodismo frente al uso de sus contenidos en un momento en que la dinámica de las redes sociales en particular genera un enorme extravío de la sociedad, ¿no? Con la difusión de desinformación, con los discursos de odio, ¿no? Con la fragmentación que tienen las Pero, audiencias, con el deterioro de las capacidades cognitivas que tienen los ciudadanos para actuar en comunidad, por la distancia que genera eso respecto de la participación pública. Bueno, el periodismo es la vacuna para prevenir, pero también es la herramienta, la terapia para tratar de solucionar muchas de esas cuestiones, ¿no? Para descontaminar, en definitiva, el ecosistema en el que dialogamos los ciudadanos. cuando me tocó representar a mi provincia en el Senado de la Nación, se conformó aquella Comisión de Libertad de Expresión, cuyo secretario era el amigo Moratorio, y estaba el senador Vita, el senador Estoral y una serie. Pero después llegamos incluso a la reforma del 94, donde se introdujeron cuestiones inherentes al periodismo. El que el periodismo no deja conocer la fuente de información y una serie de otras cuestiones se incorporaron a la reforma del 94. Entonces, es sumamente positivo porque de una garantía para que la gente que trabaja en esto y amparado por la Constitución Nacional, ¿no? Que parece que ese es un tema que se avanzó bastante también. No, fue un momento bisagra, ¿no? No solamente por las garantías que se aprobaron, sino también por las cosas que se desecharon, ¿no? O sea, los momentos Así, de reforma constitucional son riesgosos porque a veces se introducen por la ventana novedades que son peligrosas de otros tipos de legislaciones que generan intromisiones del poder sobre la actividad periodística, pero lo que se consagró en definitiva fue todo lo contrario, fortalecer las herramientas para que el periodismo pueda actuar como es la preservación del derecho a las fuentes con mayor libertad y que fue en línea con un derogaciones anteriores como fue minuto, la ley. centralice la cuestión. Un minuto. No, que eso fue en línea con la eliminación de otras figuras, como fue la eliminación del desacato, donde vos también tuviste mucho que ver, luego de la despenalización de las calumnias e injurias, ¿no? Toda la jurisprudencia de la Corte con el uso de los recursos públicos para tratar de condicionar las líneas editoriales, en fin, hay toda ahí una línea a la que hay que sumar más cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de preservar, ¿no? Los derechos básicos en propiedad intelectual de los medios para darle sustentabilidad, para que puedan ejercer su oficio y limpiar el debate público de este tipo de acusaciones arbitrarias que le genera mucho daño al periodismo y que lo que hace es responder con más periodismo, con más investigación, ¿no? No entrando en las disputas típicas de las rencillas políticas, sino haciendo el trabajo que debe hacer, que es proporcionar a los individuos elementos para que puedan ejercer su función de tales con conocimiento de cómo se administran sus propios intereses, ¿no?
Yo te agradezco, Dani, querido, fue el tiempo, o sabes cómo son las cosas, y te agradezco y te deseo mucha suerte en toda la tarea que vas a seguir realizando de forma intensiva. Gracias a Así vos. que grande y mi agradecimiento permanente por tu lucha y por tus principios. Un abrazo grande, Dani. Un abrazo grande. Gracias. Estamos en contacto. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Ser joven tiene grandes beneficios. Desde los 13 años podés acceder a una tarjeta de débito joven y contar con descuentos en comercios de todo el país. Y si sos más 18, accede a tu primera tarjeta de crédito joven. Accede a descuentos todos los días en espectáculos y recitales, telefonía, internet, clubes y gimnasios, restaurantes y bares, hoteles, librería, indumentaria y los días miércoles y viernes en supermercados, drugstores, maxiquiosco y autoservicios de todo el país. Solicita tu tarjeta en www.bancodecorrientes.com.ar. ¿Tenés Galicia? Tenés atención 24/7. ¿Tenés Galicia? ¿Tenés atención 24/7? ¿Qué es atención 24/7? Ay, Dios. Que tenés una persona que te resuelve tus dudas las 24 horas. Tenés atención 24/7. Chateanos. Tenés Galicia. En las conclusiones, en primer lugar, quiero agradecer al doctor Daniel Dessain su apoyo permanente en la defensa de la libertad de prensa. Mucho más que esto, abarca su actitud y su accionar, donde yo digo de todo terreno porque están varios organismos nacionales e internacionales, diría en los medios de comunicación del mundo, forma parte de esto. Pero está ANADEPA, donde es presidente de Libertad de Expresión y la preside el amigo Echever, que también con todos los demás integrantes de ADEPA van señalando un camino a los cuales no quieren, no se puede renunciar, sino hay que seguir defendiendo con un criterio objetivo, beneficioso para la libertad de prensa y para también los medios que allí forman parte. Por eso quiero decir, Dios quiera que sigamos con esta actitud, defendiendo lo que realmente corresponde para beneficiar a la democracia y a las instituciones de la República. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.